Buenas tardes, amigas y amigos de las mil caras. Hoy, como veis, he venido a un sitio un poco diferente. He ido dando un paseo, intentando encontrar un sitio a la sombra donde pudiese grabar. Hoy lo que se oyen sí son pájaros, pero eso no es importante. Lo importante es que hoy quiero hablaros de un tema muy recurrente en la esclerosis múltiple y en la vida en general del mundo actual, y es el estrés. Es el estrés relacionado con la esclerosis múltiple, relacionado con el malestar y con ciertos problemillas que tenemos cada día. Yo he leído y he sufrido, por supuesto, el tema del estrés relacionado con la esclerosis múltiple. A mi modo de ver, es un poco, digamos, como se suele decir aquí, la pescadilla que se muerde la cola. ¿Y por qué? Porque el tener esclerosis múltiple ocasiona estrés. El creer que algo de lo que te está pasando es un brote provoca estrés. Ciertas sensaciones de las que tenemos con mucha frecuencia los afectados de esclerosis múltiple también provocan estrés. Y el estrés, a su vez, provoca que estemos un poco peor de los síntomas de la esclerosis múltiple. En la vida en general sufrimos estrés por temas laborales, por temas de familia, por temas de dinero, sobre todo muchas veces. Todas estas cosas, eso nos provoca estrés. Y claro, cuando además tienes esclerosis múltiple, pues ocurre que normalmente hace que eso empeore un poquito de la sintomatología que tenemos. Os cuento mi caso, como casi siempre que hago un vídeo. Yo cuando sufro de estrés, que en ocasiones me pasa últimamente por temas relacionados con el trabajo, ¿qué me ocurre? Estoy como más aturdido, estoy como más espeso a la hora de hablar y sobre todo estoy mucho más espeso a la hora de pensar. No avanzo, no consigo tener claridad mental para encontrar soluciones, para encontrar la salida, digamos, a lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que eso a su vez me genera más estrés. O sea, digamos que se retroalimenta. ¿Qué quiere decir que se retroalimenta? Pues que una cosa alimenta a la otra y la otra alimenta a la una. De manera que todo junto hace que vayas empeorando. Es como un círculo vicioso. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pues que yo noto que al caminar mi pierna no va como debería. ¿Eso qué ocurre si lo dejo ir? Pues que me genera más estrés. Y al generarme más estrés hace que mi pierna vaya un poco peor. Y si mi pierna va peor, me genera más estrés. Es así. Es un poco de perogrullo esto que estoy diciendo, pero es muy real. Es muy real. Muchas veces es la propia situación que nosotros tenemos la que nos genera ese estrés, y ese estrés el que hace que empeoren nuestros síntomas a su vez. Es el círculo vicioso. Muchas personas que no tienen esclerosis múltiple tienen estrés por cómo van a pagar el coche, cómo van a pagar el piso, por un problema sentimental o por algún tipo de problema laboral o de lo que sea. A veces nos estresamos demasiado con muchas cosas. La sociedad a día de hoy tiende a estresarse por casi todo porque siempre vamos con prisa. Para la esclerosis múltiple, ¿qué sería lo ideal? Pues saber gestionar este estrés. Es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Hace poco veía en el Facebook, ya sabéis que yo sigo muchos grupos de Facebook, que me gusta estar informado y me gusta saber cuál es el sentimiento de las personas que padecemos esclerosis múltiple. Y leía ¿qué es lo que te ha provocado la esclerosis múltiple? Y había un montón de cosas. Otro día os daré mi opinión al respecto. Una de ellas, por supuesto, era el estrés, ¿no? El haber tenido una situación estresante, una situación complicada, emocionalmente cargada, y eso había provocado tener esclerosis múltiple. Perdonad que os diga, no provoca tener esclerosis múltiple. Sí, en muchas ocasiones identificamos los afectados, los brotes, el primer brote y algunos posteriores los identificamos con situaciones de mucho estrés, con situaciones emocionalmente duras. Eso sí lo identificamos en ocasiones los afectados. Pero ni siquiera de eso parece haber estudios fiables que digan el 86%, nada de eso. No parece haber nada de eso. Eso sí,
tengo clarísimo que el estrés no nos viene nada bien a nadie en general, pero a los afectados de esclerosis múltiple un poquito menos. ¿Y por qué os digo esto? Pues os digo esto porque relacionado con el estrés va el tema del insomnio, va el tema de que se acentúe la fatiga, etcétera, etcétera. Y eso en sí mismo te provoca estrés. No duermes, te estresas. ¿Te estresas? Entonces no duermes. ¿Os dais cuenta de lo que os decía de la retroalimentación? Esta retroalimentación de las situaciones estresantes es parte de lo que nos pasa. Es una parte importante de lo que nos pasa. La esclerosis múltiple en sí es una afectación un poco estresante. El hecho de no saber cuándo vas a tener un brote, el hecho de no saber si eso que estás notando, que eso que estás sintiendo es un brote, es en un empeoramiento, es algo normal, es algo que le podría pasar a cualquiera, ese tipo de cosas generan estrés. Por tanto, es muy importante conocer lo que nos provoca estrés, ver qué situaciones nos provocan estrés e intentar gestionarlo lo mejor posible. Sí que es verdad que si tomamos las cosas con un poco más de calma, quizás nos afecten algo menos y quizá, bueno, pues no sea tan dañino para nosotros este estrés. El estrés en muchas ocasiones nos provoca que gestionemos peor las situaciones, estemos como más bloqueados y eso al final a su vez genera más estrés. O sea, es como que estás tapando un agujero por aquí pero hay otro por allí, ¿no? Y bueno, eso es lo que en ocasiones nos ocurre. Hay que intentarlo. Y el estrés no provoca tener esclerosis múltiple, para nada, pero sí que es verdad que picos de estrés, picos de situaciones emocionalmente fuertes, pueden hacer que se desencadenen o que brotes o que empeoren los síntomas. De manera que si puedes cuidarte, cuídate. Tengas esclerosis múltiple o no la tengas, si puedes cuidarte y aceptar las cosas de una manera más sosegada, mucho mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido mi visión sobre el estrés. Y cualquier duda, cualquier cosa, me lo puedes comentar, me puedes escribir o lo puedes poner abajo. Y muy importante, suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Y para aquellos que estéis suscritos, si no activáis la campanita de los avisos, pues no sirve de nada estar suscrito porque YouTube no te va a avisar. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto. Ya ves que a mí siempre me tiene que pasar algo curioso, ¿no? Pues bueno, cuando estaba acabando de grabar, este rebañito de cabras, creo que son, pues ha pasado por detrás mío. ¿Por qué? Pues porque estoy en un pueblo, será.